Hola a todos y todas, muy buenos días. Soy Adriana Plata, profesional en redes de gestión del Programa para la Excelencia en Gobierno Electrónico del PNUD, quienes nos encontramos apoyando esta iniciativa de acompañamiento a las entidades adelantada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Queremos darles la bienvenida a este ciclo de webinars, miércoles de acompañamiento para la excelencia en gobierno digital, por medio de los cuales estamos abordando de manera más detallada algunas de las temáticas de la estrategia de gobierno en línea. Este espacio también permite que las entidades aclaren sus inquietudes con los expertos invitados y conozcan de primera mano dónde consultar los documentos y herramientas habilitadas por el Ministerio para apoyar la implementación de la estrategia en línea en las entidades. El día de hoy contamos con Luisa Fernanda Medina y Carlos Julio León, quienes nos acompañan del Ministerio TIC y tratarán el tema de datos abiertos, participación, colaboración y transparencia. Luisa Fernanda Medina es ingeniera de sistemas, especialista en sistemas de información en la organización, con formación en gerencia de proyectos y gobierno electrónico. Desde 2011, cuando se integró al equipo del programa, ha liderado proyectos de envergadura para el país, como notarías en línea y soluciones móviles de gobierno. Ha estado al frente del diseño, impulso e implementación de esquemas innovadores de adquisición de tecnología como fábricas de software y servicios tecnológicos. Actualmente, Luisa se desempeña en el cargo de asesora del Viceministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, liderando la Estrategia Nacional de Datos Abiertos. Igualmente, Carlos Julio León, quien nos acompaña, es ingeniero de sistemas con magíster en Administración de Organizaciones. Cuenta con una experiencia de 9 años en la formulación, ejecución y apoyo a la gerencia y dirección de proyectos de base tecnológica, innovación, emprendimiento y consultoría. Hace parte del equipo TIC para Gobierno Abierto de la Estrategia de Gobierno en Línea del Ministerio y ocupa el rol de líder técnico de datos abiertos. A nuestros expertos, mil gracias por su participación y a todos ustedes por estar compartiendo con nosotros de este espacio. Igualmente, queremos agradecer a todo el equipo del PNUD, quienes facilitan este encuentro, y al equipo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por promover estos espacios de asesoría y mentoría a las entidades territoriales. Queremos recordarles que este webinar se desarrollará en el horario de 10 de la mañana a 12 de la tarde y trabajaremos de la siguiente manera. Primero, realizaremos un acercamiento al tema de datos abiertos con el apoyo de Luisa Fernanda Medina. Y luego, el experto Carlos Julio León nos brindará una capacitación de la herramienta de datos habilitada en www.datos.gov.co, donde las entidades pueden cargar datos, realizar visualizaciones y demás herramientas de la plataforma. Seguido a esto, tendremos un espacio de diálogo donde la idea es poder dar respuesta a sus preguntas e indagar un poco más sobre cada uno de los temas. Para esto, les pedimos el favor, en caso de existir inquietudes, nos las hagan llegar a través del chat con el fin de remitirlas al final a través de la moderación a nuestro experto invitado. Antes de dar la palabra a nuestra primera invitada, queremos recordarles diligenciar el formulario de registro en el link que se está publicando en este momento en el chat y que se estará informando a lo largo del ejercicio para la confirmación de su participación en este espacio. Asimismo, les recordamos que este y los demás webinars que hemos venido realizando se encuentran publicados y son de libre acceso para su consulta. Este link se estará informando continuamente a través del chat. Por favor, verifiquemos que todos los micrófonos estén silenciados para mejorar el sonido y disminuir el ruido del ambiente. Las cámaras off para mejorar la rapidez de la conexión, y recuerden no publicar datos personales en el chat durante este espacio. Cualquier inquietud técnica durante el webinar, por favor incluir el usuario mesa de ayuda .virtual para poder brindarles el soporte correspondiente. Finalmente, no olviden realizar sus preguntas a través del chat durante la sesión para que al final podamos transmitirlas a nuestros expertos. Asimismo, en caso de ser necesario, pedir la palabra a través nuestro. Bueno, es momento de darle la palabra a nuestra invitada, Luisa Fernanda Medina.
a quien sea esta la oportunidad de agradecerle por acompañarnos en este tipo de espacios, ya que hemos tenido el privilegio de contar con ella en webinars anteriores. Así que Luisa, bienvenida y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera saber si me escuchan correctamente todos. Mándenme una manito arriba para saber que me están escuchando correctamente. Bueno, perfectamente, perfecto. Bueno, muchas gracias por esta invitación. En el día de hoy vamos a hablar sobre qué es esto de los datos abiertos. Bueno, muchas gracias a la Alcaldía Municipal de Dorada, Gobernación del Valle, Nicolás y Edwin, que ahí me están afirmando que están escuchando correctamente. Bueno, vamos a hablar qué es esto de los datos abiertos. Quiero contarles sobre esta iniciativa que venimos trabajando desde el 2011 en Gobierno en Línea. El manejo que le vamos a dar a esta presentación, inicialmente vamos a ver un contexto acerca de qué es esto de los datos abiertos. En segundo lugar, vamos a ver acerca del valor de los datos abiertos, es decir, algunos ejemplos importantes de cómo en el mundo han utilizado esta iniciativa para darle beneficio a una ciudad. Vamos a ver los datos abiertos en Colombia, cómo ha venido evolucionando esta iniciativa y cuáles son los retos y oportunidades que tenemos en el tema de los datos abiertos en nuestro país y cómo desde nuestros municipios, desde nuestras alcaldías, podemos aportar a esta importante iniciativa. Y finalmente, vamos a darles una muestra de lo que es nuestra nueva plataforma de datos abiertos. Nuestro interés es que todos se registren en la nueva plataforma y empiecen a publicar y hacer uso de la gran cantidad de herramientas que tenemos con el fin de promover el uso y la apertura de los datos abiertos en Colombia. Entonces, arrancamos con el contexto. Pues inicialmente quiero contarles que nuestra iniciativa se enmarca en la estrategia de gobierno en línea, que como muchos de ustedes sabrán, tiene 4 componentes. Uno que es TIC para gobierno abierto, el otro que es TIC para servicios, el otro que es TIC para la gestión y seguridad y privacidad de la información. Nuestra iniciativa se enmarca en el componente TIC para gobierno abierto, donde básicamente lo que buscamos es tener un gobierno mucho más transparente, mucho más eficiente, gracias al uso de las TIC. Y esto es lo que buscamos con la iniciativa Datos Abiertos. Entonces, Datos Abiertos busca promover la transparencia y el acceso a la información pública del Estado. ¿De qué manera? Entonces, en términos sencillos, ¿qué es esto de los datos abiertos? A diario, todas las entidades donde nosotros trabajamos, todas estas entidades públicas, a diario generamos una gran cantidad de información. ¿Qué tipo de información? Tenemos información que se genera desde nuestro sistema de información, tenemos información que nosotros generamos a través de los reportes, informes que entregamos a los diferentes entes nacionales y territoriales, generamos información estadística, generamos indicadores, todo en función del ejercicio de nuestra entidad, ¿cierto? Entonces, toda esta información que se genera al interior de las entidades es una información pública, es un activo público, lo que quiere decir que así como cada uno de nosotros disponemos de los parques públicos que hay en el país, pues de esta manera nosotros como ciudadanos tenemos derecho a acceder a la información pública que se genera en las entidades. Entonces, los datos abiertos es toda aquella información que se genera al interior de estas entidades, pero que debe estar en un formato estándar que facilite su acceso y su utilización. Esta información está bajo custodia de las entidades públicas y el fin último de exponer o de publicar esta información es que sea puesto a disposición de cualquier ciudadano de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizar y crear servicios derivados de los mismos. Vamos a ver algunos ejemplos y cuáles son aquellas características que debe cumplir esta información que debemos exponer. La primera característica muy importante es que la información debe ser completa. Todos los datos públicos deben estar disponibles con el mayor nivel de completitud posible. Lo que quiere decir que nosotros contamos con información anual, con información histórica, pues sería importante que publiquemos este tipo de información. Si contamos información completa de una región o país, que publiquemos la información lo más completa posible, siempre y cuando esta información se genere desde nuestro sistema de información. La segunda característica muy importante es que la información
provenga de una fuente primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo poder publicar o exponer información como dato abierto, yo debo ser el dueño de esa información. Lo que quiere decir que la información se debe generar desde mi entidad, desde mis sistemas de información, desde el trabajo que yo genero, y debe ser competencia de mi entidad ese tipo de información. La otra característica muy importante es que la información sea oportuna. Los datos deben estar disponibles tan rápido como sea necesario. Lo que quiere decir que esta información que yo publico debo actualizarla con la periodicidad que es la actualizo en mi entidad. Es decir, debe tener una periodicidad semanal, mensual, trimestral o inclusive anual, si esta es la manera como se actualiza en nuestra entidad la información. Procesable, esta es una de las características más importantes que tienen los datos abiertos. Entonces, los datos deben ser razonablemente estructurados para permitir un procesamiento automático. Entonces, yo debo disponer esta información en un formato que le permita a las personas o a los ciudadanos que la van a utilizar procesarla. Ya vamos a ver cuáles son estos formatos. No discriminatorio quiere decir que los datos deben estar disponibles para cualquier persona sin requerir ningún tipo de registro. Cuando yo dispongo la información a la ciudadanía, yo debo disponer la información de manera gratuita, porque los datos o la información es un bien público, por lo tanto yo no puedo cobrar por disponerle esta información a la ciudadanía. Y tampoco puedo requerirle ningún tipo de autenticación al ciudadano. Yo no le puedo solicitar que me ingrese sus datos, que me ingrese un usuario, que me ingrese una contraseña. La información debe estar disponible para descarga inmediata. Y no propietaria, igualmente como en el caso anterior, los datos deben estar disponibles en un formato sobre el cual ninguna entidad tiene control exclusivo. Es decir, si yo dispongo unos datos, la persona que los descarga no requiere de ningún software especializado, ni requiere comprar algún tipo de licencia para poder descargar o abrir esta información. Entonces, la idea es que la información esté en formatos abiertos, de tal manera que las personas no requieran de ningún tipo de compra especializada para poder abrir esta información o poder visualizarla. Entonces, miremos algunos ejemplos para que lo entendamos mucho más fácilmente. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, ¿qué debe publicar? ¿Cuáles serían los datos abiertos del Ministerio de Hacienda? Algunos ejemplos de estos son, por ejemplo, el presupuesto y gasto de la nación. Entonces, yo debería poder disponer de esta información en el momento en que lo requiera. En el caso del Ministerio de Salud, por ejemplo, uno de sus datos abiertos es el ranking de calidad de las EPS en Colombia. Entonces, él nos presenta un listado de cada una de las EPS que tenemos en Colombia y cuál es su medición en calidad a nivel nacional. El DANE, por ejemplo, nos publica todas las estadísticas oficiales, los censos, la Policía Nacional, por ejemplo, nos publica sus índices de criminalidad. El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, nos publica los precios oficiales del sector agropecuario o los temas de ordenamiento territorial. La Secretaría de Movilidad, por ejemplo, nos publica los índices de movilidad del país. Y unos datos abiertos muy importantes que tenemos, que nos publica Colombia Compra Eficiente, es toda la contratación pública del país. El Ministerio de Educación, por ejemplo, publica todos los programas de educación superior. Entonces, estos son algunos ejemplos de datos abiertos. En sus entidades seguramente pueden publicar información relacionada con los índices de accidentalidad de pronto de su región, información relacionada con la ejecución de los gastos de su entidad, la información relacionada con salud de sus alcaldías y de sus gobernaciones, toda aquella información de la cual ustedes son dueños y se genera al interior de su entidad. Eso es algo muy importante, porque solo quienes son los dueños de la información o quienes son los grandes consolidadores de la información en el país son los encargados o los que tienen la responsabilidad de publicar esta información. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación es un gran consolidador de información del país. Por lo tanto, los programas de educación superior o los listados de escuelas y colegios del país son ellos los llamados a publicar esta información porque tienen la información completa y consolidada de todo el país. Independiente de que sean ustedes los que uno a uno envían esta información al Ministerio de Educación. En este caso, como él es el gran consolidador de esta información, son ellos los llamados a publicar esta información que
consolidan en sus grandes sistemas de información. Entonces, para que lo veamos en términos sencillos, este es un ejemplo de datos abiertos. Es de esta manera como se ven los datos abiertos. Creo que la gran mayoría de Excel. Entonces, básicamente, los datos abiertos se ven de esta manera. Son filas y columnas en un archivo donde la primera fila es el título y las siguientes son los registros. Entonces, aquí hay algo muy importante que destacar. Los datos abiertos no tienen encabezados, no tienen pies de página, no tienen datos subtotalizados. Como pueden ver, es un archivo plano. Entonces, cuando me refiero a datos abiertos es precisamente esto, que deben estar en formatos como .csv, que es un formato que se genera, en Excel puedo generar este tipo de formato, lo puedo guardar como .csv, o lo puedo guardar como .txt, o lo puedo guardar como XML. Estos tres formatos que ven aquí son los denominados formatos abiertos, porque yo no necesariamente tengo que tener una licencia de algún tipo de software especializado para poder abrir esta información. Y estos son los tipos de datos que no son abiertos, los tipos de formatos, perdón. Entonces, ¿qué son formatos no abiertos? Son formatos precisamente que requieren de algún tipo de software especializado para poder abrirlo. Entonces, por ejemplo, si ustedes disponen de esta información en formato PDF, pues ustedes el PDF lo pueden ver, pero no pueden filtrar esta información, no pueden procesarla, simplemente es una información que está en un formato cerrado. Si cuentan con información disponible en imagen, pasa lo mismo con la imagen. La imagen la pueden ver, pero la información, si un ciudadano quisiera tomarla, no la podría procesar. Entonces, el fin de los formatos abiertos es que yo disponga la información en su máximo nivel de desagregación posible, con el fin de que si una comunidad de desarrollo requiere tomar esta información y meterla en una base de datos y generar una aplicación móvil que solucione algún tipo de problemática ciudadana, pues que lo puede hacer. Este es el fin último de los datos abiertos, que a partir de esta información que se publique se genere impacto en la transparencia del Estado, se genere impacto en la solución de problemáticas de tipo social, se genere el impacto en la participación. Entonces, ya viendo esto, muchos nos preguntan qué son y qué no son datos abiertos. Nos preguntan si toda la información que disponemos en las entidades públicas es un dato abierto. No toda la información es dato abierto. La ley establece que hay dos tipos de información que no son datos abiertos. Una es la información clasificada y otra es la información reservada. Si ustedes tienen información que se denomina clasificada dentro de su entidad, lo que quiere decir que es información que no puede ser expuesta porque viola el derecho de toda persona a la intimidad o viola el derecho de toda persona a la vida, a la salud o la seguridad, o corresponde a un secreto comercial, industrial o profesional, esta información no puede ser expuesta. Entonces, por ejemplo, si el Ministerio de Salud tiene el listado de todas las personas que tienen VIH en el país con nombre, apellido y cédula, esta información no puede ser expuesta o publicada en el portal de datos abiertos. Esta información debe pasar por un proceso denominado anonimización, que lo que hace es ocultar aquella información de tipo privado, y lo que puede hacer es publicar algún tipo de información estadística, por ejemplo. Entonces, esto con el fin de salvaguardar el derecho de la intimidad. Otro tipo de información que es denominada información reservada es información referente a la defensa y la seguridad nacional, información referente a la seguridad pública, información referente a las relaciones internacionales, información referente a la estabilidad macroeconómica o financiera del país. Si ustedes tienen información que puede ser catalogada dentro de estas dos categorías, dentro de la información reservada o clasificada, esta es una información que no puede ser dispuesta públicamente y que debe pasar por un proceso que permita ocultar o reservar esta información privada. Bueno, el resto de información, toda la información disponible en las entidades públicas que no esté dentro de estas categorías, es una información para apertura de datos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo en otros países han utilizado los datos abiertos para generar beneficios. Entonces,
la pregunta que todos nos hacen siempre es, ¿por qué abrir datos? ¿Qué valor me trae a mí la apertura de los datos? Pues bien, quiero contarles que los datos tienen un gran valor social. Los datos nos ayudan a mejorar los servicios en las ciudades, promueven la innovación en el sector público e incluso nos pueden ayudar a mejorar la calidad de nuestros datos. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo los datos abiertos tienen un gran valor social. Esto es una nota de prensa del Ministerio de Salud del Reino Unido, del periódico Telegraph, donde sacó un anuncio que decía: los datos abiertos han salvado la vida de 1000 personas al año. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se debe esta nota de prensa? Resulta que los hospitales del Reino Unido decidieron abrir sus datos sobre los resultados de las operaciones quirúrgicas que se realizaban en cada uno de los hospitales de Reino Unido. ¿Qué generó esto? Esto generó que muchos ciudadanos pudieran tomar la decisión de a qué hospital dirigirse a realizarse sus operaciones quirúrgicas. Obviamente, la gran mayoría tomó la decisión de asistir a aquellos hospitales donde sus tasas de éxito eran mucho mayores. Y aquellos hospitales que tenían malas tasas de éxito en las cirugías empezaron a perder sus clientes. A raíz de esto, los hospitales empezaron a mejorar sus métodos y procedimientos con el fin de rescatar su clientela. Y esto generó que la apertura de estos datos salvaran la vida de más de 1000 personas al año, gracias a la mejora en el servicio y en los procedimientos de los hospitales de salud de Reino Unido a partir de la apertura de los datos. Este es otro ejemplo muy importante de cómo los datos abiertos ayudan a la mejora de los servicios públicos. En este caso, fue el Departamento de Salud e Higiene de Nueva York el que decidió abrir los resultados de las inspecciones sanitarias que se le realizaban a 26.000 restaurantes en Nueva York. Entonces, ¿qué ocurrió? A partir de que el Departamento de Salud y Higiene de Nueva York abrió esta información, entonces abrió todo el listado de restaurantes con esa calificación de esa inspección y la razón por la cual obtuvo esa calificación. Entonces, una comunidad de desarrollo tomó esos datos abiertos y creó esta plataforma que ven en pantalla. Esta plataforma lo que tiene es un mapa donde cada uno de estos punticos azules que ven en pantalla son restaurantes. Y los ciudadanos libremente podrían entrar a esta plataforma, darle clic a cada uno de los punticos y ver cuál fue el resultado de sanidad de ese restaurante. Podían ver si ese restaurante se le habían encontrado roedores, se había encontrado mala higiene del personal, se había encontrado algún tipo de sanción en este restaurante, por lo cual para los ciudadanos de Nueva York era muy fácil, antes de ir a un restaurante, inspeccionar cuál era su calificación por el Departamento de Salud y Higiene de Nueva York. Lo mismo que en el caso anterior, pues de estos 26.000 restaurantes, dado la exposición de estos datos, el 95% de estos 26.000 restaurantes empezaron a reducir la cantidad de infracciones que tenían y empezaron a mejorar precisamente en todo el tema de regulaciones de seguridad alimenticia. Y este es un ejemplo de cómo los datos ayudan a promover la innovación en el sector público. Este es un caso de seguridad también de Reino Unido, donde desarrollaron una aplicación que fácilmente la podríamos crear en Colombia a partir de la información que abrió la policía sobre los delitos que se generaban en la ciudad. Entonces la policía abrió todo lo relacionado a delitos en cuanto a delitos a mano armada, robos, accidentes, y con esta información se desarrolló esta aplicación que se llama Crime Finder, que básicamente en tiempo real los ciudadanos pueden ver en una calle cuántos robos, cuántos crímenes se han perpetrado y de esta manera puede tener una percepción de seguridad clara sobre el lugar que está visitando. Creo que esta aplicación sería ideal para mejorar los crímenes en nuestras ciudades, o al menos para prevenir a los ciudadanos de desplazarse por lugares que no conocen. Y adicionalmente, los datos abiertos nos ayudan a mejorar la calidad de los datos. Sé que muchos de ustedes nos han dicho, yo no publico mis datos porque sencillamente la calidad no es la mejor.
Y quiero contarles que los datos abiertos les pueden ayudar a mejorar la calidad de sus datos. Muchos de ustedes conocen aplicaciones como Waze, que se apoyan en la colaboración ciudadana para mejorar la calidad de la información o para tener una certeza de la información que están publicando. Entonces, básicamente lo que ocurrió en Reino Unido es que él abrió los datos de 300.000 paradas de buses públicos y lo que hizo fue disponer un mensaje en el portal de datos abiertos de Reino Unido diciendo: si bien sabemos que nuestros datos no son de la mejor calidad y exactitud, les pedimos a los ciudadanos nos ayuden a mejorar esta información. Y fue así como miles de ciudadanos empezaron a escribir, a decirles: mire, allí no queda una parada de autobús, ahí queda un puente, queda un árbol, queda un lago. Y fue la misma ciudadanía la que les ayudó a mejorar los datos. Entonces, la invitación que les hacemos es: expongan la información, dejen que los ciudadanos les ayuden a mejorar su información y empiecen su proceso de apertura de datos. Y adicionalmente tenemos otra serie de razones muy importantes, el por qué abrir datos. Entonces, una es para acercar la percepción ciudadana a la realidad. Entonces, muchas veces las entidades públicas nos vemos afectadas por publicaciones de prensa que salen, que en muchas ocasiones no son ciertas, pero que sí generan una percepción negativa de la ciudadanía frente a la ejecución o a lo que se está llevando a cabo en las entidades públicas. Si ustedes abren los datos, logran precisamente difundir la información oficial de su entidad, difundir el estado real de su entidad, evidenciar la realidad clara y oportuna al usuario de los logros o los desaciertos de su entidad. No está mal que se den a conocer los desaciertos de la entidad. Perdón. Aló. Hola, creo que hay un micrófono por ahí abierto ya creo que lo cerraron. Es muy importante también abrir los datos para dar a conocer los logros de tu administración, para dar a conocerlos oficialmente. Los datos abiertos son una forma de transparencia. Otra de las ventajas es disminuir las PQRs de los ciudadanos y mejorar la calidad de mis datos, como ya los vimos. Y otro es apoyar el cumplimiento de los planes de desarrollo de objetivos estratégicos. Ya les vamos a contar cómo pueden disminuir las PQRs de los ciudadanos a partir de la apertura de datos. Entonces, vamos a ver cómo ha venido evolucionando esta iniciativa en Colombia. En Colombia ya contamos con una ley de transparencia del derecho y acceso a la información pública. Contamos con una serie de lineamientos y guías que les ayudan a ustedes en su proceso de apertura de datos. Contamos con una ruta de la excelencia que básicamente nos da el norte de hacia dónde vamos y cuáles son como los datos más críticos para publicar. Contamos con un portal de datos abiertos que precisamente hoy vamos a ver las nuevas funcionalidades y las ventajas que nos ofrece este nuevo portal de datos abiertos. Y hemos adelantado una serie de acciones frente a la apertura y el uso de los datos para promover el uso y la reutilización de los datos. Entonces, la ley 1712 de 2014 es la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública. Y esta ley es la que establece que todas las entidades públicas estamos obligadas a publicar datos abiertos. Entonces, es por esta ley que se impulsó fuertemente la oferta de datos en el país, pero nuestro objetivo principal, más que dar cumplimiento a esta ley, más que ustedes desde los diferentes lugares donde se encuentran publiquen datos por dar cumplimiento a esta ley, buscamos ustedes que publiquen datos buscando ese impacto que les mostré en las anteriores diapositivas, porque el real valor de los datos abiertos no está en la publicación, está en el uso de su información. Tenemos una guía de datos abiertos que en este mes la actualizamos. Es una nueva guía mucho mejor elaborada, en el sentido en que tiene una serie de fases que van guiando a cada una de las entidades en su proceso de apertura de datos. Quizá muchos de ustedes no han empezado con su plan de apertura. La idea es que a raíz de
cada una de las fases en las que los va guiando esta guía, desarrollen su plan de apertura de datos. Esta guía tiene 3 fases muy importantes. La primera es la identificación y publicación de datos. La segunda es cómo comunicar y promover el uso de sus datos. Y la tercera es cómo monitorear la calidad y el uso de sus datos. En la primera hicimos un gran énfasis en cómo las entidades pueden llegar a tener sus victorias tempranas en la publicación de datos abiertos. Porque si bien es cierto, en la guía anterior, para los que se la leyeron, tenía un proceso en el que primero los llevábamos a hacer un inventario de toda la información que era susceptible de publicación, y luego de esto empezamos a hacer un proceso de priorización y de validación por parte del área jurídica de la entidad. Este proceso muchas veces tomaba demasiado tiempo y generaba que las entidades se quedaban en la mitad del proceso y no llegaban a la publicación de sus datos. En esta lo que buscamos es que se tengan victorias tempranas en el proceso de publicación de los datos. Entonces lo que les damos es unas recomendaciones claves de cómo ustedes pueden publicar sus primeros datos abiertos. Entonces, creo que la gran mayoría de ustedes, si no por decirlo todos, cuentan con un sitio web. Entonces, ¿cuál es nuestra primera recomendación? Nuestra primera recomendación es vayan a su sitio web e identifiquen cuál es aquella información clave, cuál es aquella información que para los ciudadanos que los visitan permanentemente están accediendo a esa información y permanentemente se las están solicitando. Entonces, la invitación que les hago es, ya ustedes en su sitio web tienen una gran cantidad de información disponible que es susceptible a dato abierto y que ya pasó por el proceso jurídico y ya está pues prácticamente como una información pública. Quizá en su sitio web tienen alguna información que está dispuesta en PDF y pasarla de PDF a CSV o a TXT es un paso muy sencillo y ya con esto estarían cumpliendo con la apertura de datos. Entonces ahí simplemente es, si ustedes la tienen en PDF, pásenla a CSV y enlácenla al portal de datos abiertos. Con esto ya estarían cumpliendo con el proceso de publicación de datos abiertos. Muchos nos preguntan, si yo ya tengo una sección de datos abiertos en mi sitio web, ¿es necesario que la vuelva a publicar en el portal de datos abiertos? La respuesta es no. Si ustedes ya cuenten con información disponible en su portal o en su sitio web, simplemente a través de un procedimiento que les vamos a explicar ahorita en la sesión técnica, ustedes pueden hacer el enlace de los datos de tal manera que toda la información que ustedes dispongan en su sitio web quede publicada como dato abierto en el portal oficial de datos abiertos de Colombia. Aquí lo más importante, para que lo tengan en cuenta, es que esta información quede enlazada o quede cargada en el portal oficial de datos abiertos del país, que es datos.gov.co. La otra recomendación que les hacemos es, como les mencionaba hace un momento, los datos abiertos ayudan a disminuir las peticiones, quejas y reclamos de las entidades. ¿Esto a qué se debe? Creo que muchos de ustedes constantemente gastan una gran cantidad de tiempo y recursos respondiendo a derechos de petición de entidades solicitándoles una y otra vez la misma información. La recomendación que nosotros les hacemos es publiquen esta información en datos abiertos y dispóngala de tal manera que la respuesta de esos derechos de petición sea simplemente la información ya se encuentra dispuesta en datos.gov.co. Con esto van a ahorrar una cantidad de recursos en tiempo y en personal, respondiendo largos derechos de petición cuando es una información que ustedes simplemente pueden disponer en formato abierto y de esta manera le están ahorrando tiempo a la entidad y le están ahorrando tiempo al ciudadano. Otro gran paso que pueden dar para su proceso de apertura de datos es, miren ejemplos como los que les acabo de mostrar, miren sus pares, miren las otras alcaldías, miren las otras gobernaciones, qué datos están abriendo, que sean de interés, que sean bastante visitados, que incluso ya estén generando aplicaciones con esos datos, y tomen ejemplo, y publiquen información similar o información referente a casos de éxito que ustedes vean que realmente es información de impacto, información con la cual se pueden hacer cosas importantes en el país. O quizá la información que ustedes tengan les pueden ayudar a complementar información de otros lugares o de otras ciudades o de otros departamentos con la cual se pueden desarrollar aplicaciones interesantes como las que vimos anteriormente. Y finalmente,
apúntenle sus metas estratégicas, apúntenle a sus metas de transparencia. Analicen cuáles son las metas y los objetivos de su alcaldía, de su departamento, de su región. Analicen cómo, a partir de la apertura de datos, ustedes pueden apuntarle a las metas que tienen en el Plan Nacional de Desarrollo. Y de esta manera, rápidamente, pueden empezar a publicar sus 5, 10, 15, 20 primeros conjuntos de datos en el portal. Y algo muy bueno. Hola, Gel Mayrinilla. Al final de la sesión te envío, a continuación les voy a contar algunos casos en Colombia y al final de la sesión les contaré de otros que se están presentando en ciudades, por ejemplo, como Tuluá. Bueno, adicionalmente, como les decía, no solamente es publicar información. Aquí hay algo muy importante y es que esa información, aparte de disponerla, tenemos que comunicar y promover ese uso y sobre todo monitorear permanentemente la calidad de esa información que publicamos. Porque el fin último de los datos abiertos no es tener un gran repositorio de datos, no es tener grandes volúmenes de información dispuestas en un portal, sino que esa información se use para algo. Y cuando digo se use para algo, no es solamente que se use para hacer aplicaciones móviles o aplicaciones web, sino que se use, que los chicos la usen para hacer sus tesis de grados, que se use para fines académicos, para fines de investigación, que se use para hacer periodismo de datos, para sacar noticias, que tenga diferentes fines. Entonces el fin último es que realmente tenga un impacto que está traducido en el uso de esos datos. Entonces, aquí, como bien les dije, importantísimo, revise sus peticiones, quejas y reclamos, revise cuál es información publicada en la web y revise cuáles aquellos datos que usted genera que pueden ser de gran impacto. Otro de los grandes recursos que tenemos para identificar qué datos tengo que yo abrir como entidad es nuestra ruta de la excelencia o el mapa de ruta. Este es como el norte que nos hemos trazado en Colombia desde el MINTIC sobre el proceso de apertura de datos, donde básicamente decimos los datos claves de publicación, aquella información que la ciudadanía nos está pidiendo, es información relacionada con estos 6 temas. El primer tema es la movilidad. El segundo tema es la apertura de datos en seguridad ciudadana. El tercer tema es la apertura de datos en servicios de salud pública, prestación de servicios de salud pública y gestión del riesgo en salud. El cuarto tema es todo lo relacionado al ordenamiento territorial. El quinto tema es todo lo relacionado a cadena productiva del agro. Y el sexto tema es todo lo relacionado a calidad y cobertura educativa. Si ustedes disponen de información relacionada con estos 6 temas, también puede ser una ruta para empezar su proceso de apertura de datos. Entonces, vamos a ver puntualmente qué temas pueden ser de interés para el proceso de apertura de datos. Entonces, por ejemplo, en el tema de ordenamiento territorial, si ustedes cuentan con información disponible sobre catastro y uso del suelo, sobre límites territoriales, información de temas ambientales, todo lo que tenga que ver con recursos hídricos, recursos naturales, licencias ambientales, licencias urbanísticas, servicios públicos, infraestructura de transporte, planes de ordenamiento, pueden hacer procesos de apertura de estos temas. En el tema de cadena productiva del agro, todo lo que tenga que ver con usos agropecuarios del suelo, insumos, ordenamiento productivo, zonificación de cadenas productivas, procesos de producción de diferentes cadenas productivas, seguimiento de clima, meteorología. En el tema de calidad y cobertura educativa, es importante si tienen información relacionada con factores de riesgo en deserción escolar, resultados de pruebas de calidad educativa, todo el tema de atención educativa a población diversa, todo el tema de oferta de instituciones, crédito educativo, programas académicos, es información que está dentro de nuestra ruta de la excelencia de los datos abiertos. Y esto es todo lo referente al tema de salud, movilidad y seguridad. Entonces, como ven, pues tienen una gran cantidad de opciones para abrir datos y lo más importante es que tengan en cuenta que la información que ustedes abren es información de la que ustedes son dueñas, es información de la que se genera al interior de sus entidades y hace parte del core como tal de su entidad. Solo esta información es la que ustedes pueden abrir, porque quien abre la información es quien es responsable de la información, es el responsable de actualizarla, de procesarla, de eliminarla o de modificarla. Y si algún ciudadano les hace alguna consulta sobre esta información,
la consulta irá directamente a la entidad publicadora de esa información. Lo que publican en datos.gov.co es información oficial. Entonces, por eso es muy importante que tengan en cuenta las pautas que les dimos sobre cuáles son las características de los datos abiertos. Entonces, por ejemplo, acá en movilidad, si tienen información relacionada con zonas de parqueo, con rutas, horarios de transporte, con información de desplazamiento, con información de transporte público, malla vial, toda esta información es información que ustedes pueden abrir. Esta es la pregunta que generalmente nos hacen a diario las entidades. Muchos no saben qué información abrir. Entonces, aquí les damos algunos ejemplos de qué información puede ser. Bueno, y otro de nuestros grandes avances en nuestra iniciativa de datos abiertos en Colombia es el portal de datos abiertos. No sé si todos ya lo conocen, sería ideal que sí. El portal de datos abiertos, datos.gov.co, viene desarrollándose desde el 2011 y este año tuvimos una gran evolución en este portal. O sea, actualmente ya tenemos 2.500 entidades públicas. Creo que a la fecha de hoy ya estamos a los 2.700 y tenemos alrededor de 680 entidades de todo el país publicando datos abiertos. También se han desarrollado alrededor de 21 aplicaciones en maratones de desarrollo que se han realizado en todo el país, entre el 2014 y 2015, más o menos, donde a raíz de estas maratones de desarrollo se desarrollaron 21 aplicaciones que consumen estos datos abiertos. Como ven, tenemos una brecha importante entre el desarrollo de aplicaciones y la gran cantidad de conjuntos de datos que tenemos disponibles. Entonces, el reto grande en este momento es precisamente que se desarrollen productos y servicios a partir de todos estos 2.500 conjuntos de datos que tenemos. Por eso es muy importante que la información que ustedes dispongan en el portal sea de la mejor calidad, sea información realmente completa, sea información realmente de impacto. A la hora de publicar información es muy importante que ustedes piensen de qué manera esta información puede servirle al ciudadano para desarrollar algo, para desarrollar una solución, para desarrollar un producto. No publiquemos por publicar, no publiquemos por cumplir la ley, publiquemos porque realmente tenemos una visión con esos conjuntos de datos de lo que se puede llegar a hacer. Entonces, les vamos a dar algunos ejemplos aquí también sobre lo que se ha hecho en Colombia. Es una pregunta que me la hacían hace un momento, sobre la apertura y el uso de los datos abiertos. Entonces, tenemos, por ejemplo, una aplicación que se llama Click Salud. El Ministerio de Salud ha desarrollado alrededor de 5 aplicaciones a partir de los datos abiertos. ClickSalud es una aplicación del Ministerio de Salud que permite la evaluación de los prestadores de servicio de salud y compara los precios de medicamentos. Es una aplicación que en este momento ya tiene más de 20.000 descargas y se desarrolló a partir de datos abiertos. El ICETEX también desarrolló a partir de datos abiertos esta aplicación que se llama Becas del ICETEX, donde permite consultar las becas vigentes ofrecidas por la Oficina de Relaciones Internacionales del ICETEX. Otro de los usos, como les mencionaba hace un momento, es la apertura y uso de los datos con el periodismo de datos. Entonces, aquí, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud publicó este conjunto de datos, como pueden ver aquí, filas y columnas, donde básicamente nos publicó los resultados de la calidad del agua en todo el país. Entonces, como ven, es información publicada, completa y oportuna de los resultados de la calidad del agua del país por cada uno de los departamentos. Y aquí tiene unas columnas geolocalizadas de esta información. Entonces, ¿qué pasó? El periódico El Tiempo tomó esta información que el Instituto Nacional de Salud publicó en dato abierto y sacó esta noticia donde dice, ¿sabe usted dónde se toma la mejor y la peor agua del país? Entonces tomo la información geolocalizada, la monto en un mapa y los punticos rojos que ustedes ven es donde se toma la peor agua del país y los punticos amarillos es donde se toma la mejor agua del país. Gracias a esta noticia se pudo tener un ranking de todo el país de donde se toma la mejor y la peor agua y la alcaldía de Tamalameque fue la alcaldía que salió con la peor agua del país. Gracias a esta noticia, la alcaldía de Tamalameque tomó acción y inmediatamente al siguiente día salió una nota de prensa donde el alcalde de Tamalameque se comprometió a mejorar esta situación en su región. ¿Qué hubiera pasado
si el Instituto Nacional de Salud no hubiera publicado esta información o no la hubiera dispuesto. Pues el alcalde de Tamalemeque y muchos de ustedes en sus regiones sencillamente no cuentan con los recursos suficientes para saber cuál es el estado del agua de su región. No saben si es la mejor, si es la peor, o si simplemente están bien en sus ciudades y en sus regiones. Entonces, un estudio a Tamalemeque sobre el agua de su región le hubiera costado una gran cantidad de dinero. ¿Saben cuánto se ahorró simplemente con que el Instituto Nacional de Salud publicara esta información? Y esto es el tipo de cosas que buscamos que ocurran con los datos abiertos. Como ven, los impactos pueden ser muchos y en muchos casos los desconocemos. Pero disponer de esta información pública le puede ayudar a una región o a una ciudad como Tamalemeque a mejorar la calidad de sus servicios públicos. Entonces, esta es la noticia y esta es la respuesta de Tamalemeque. Y bueno, otra de las acciones que estamos tomando para promover precisamente el uso de esa información que ustedes publican en nuestro portal es nuestro programa Emprende con Datos. Emprende con Datos es un programa que se va a desarrollar en 6 ciudades del país y lo que se busca es que emprendedores y funcionarios públicos desarrollen retos a partir del uso de datos abiertos. ¿Qué tipo de retos? Pueden ser aplicaciones móviles, aplicaciones web. Lo importante es que se desarrolle impulso a partir de datos abiertos y hacer un acompañamiento en 10 semanas. Esto es mucho más amplio que las maratones de desarrollo. Que los emprendedores, los funcionarios públicos, desarrollen modelos sostenibles, desarrollen productos, se mantengan en el tiempo y tengan un impacto en el desarrollo, da un modelo muy corto, y si bien nos generó resultados, pues no fueron los resultados esperados, dado que muchas aplicaciones se quedaron en el camino y al final del tiempo no se pusieron en producción o no se publicaron en las tiendas. Lo que buscamos con esto es que se desarrollen realmente programas y se desarrolle empresa a partir de los datos abiertos. Entonces, para quienes estén interesados en este programa, la página es emprendecondatos.org.go.co, perdón. Se los pongo aquí en el chat. Se pueden inscribir a partir de mañana. emprendecondatos.go.co. A partir de mañana, las entidades públicas pueden incluso en esta primera fase, que es la fase de divulgación e ideación, pueden disponer o publicar sus retos y los emprendedores decidirán qué retos son los que van a desarrollar a lo largo de este programa de acompañamiento. Otros ejemplos de lo que estamos haciendo en el proceso de uso de los datos abiertos es que con nuestra nueva plataforma se pueden desarrollar mapas de calor como los que ven en pantalla. Entonces, esto es otro ejemplo de cómo puede usar los datos a partir de la información que disponemos en el portal. Entonces, este, por ejemplo, es un mapa de calor de accidentalidad de Tuluá Valle, quien nos dispuso toda la información geolocalizada de accidentalidad de la ciudad. Y como pueden ver, a través de la herramienta que ofrece el nuevo portal, pudieron diseñar este mapa. Y este mapa, si ustedes lo requieren, lo pueden incluso embeber en sus sitios web, de tal manera que pueden enriquecer sus sitios web con esta información. Listo. Ahora arrancamos con la plataforma de datos abiertos. Entonces, voy a dejarlos con nuestro compañero Carlos Julio León, que es del equipo de datos abiertos, es el líder técnico de la plataforma de datos abiertos, y nos va a mostrar cómo ustedes pueden utilizar la nueva plataforma de datos y cuáles son como las bondades que tienen al respecto. Sé que creo que hay muchas alcaldías conectadas, veo que hay 61 participantes ya. La idea es contarles a aquellos que no se han registrado en el portal, aquellos que han tenido dificultades para crear sus usuarios, de repente para asociar sus conjuntos de datos que ya tenían en el anterior portal. La idea en esta presentación es solucionar todas esas dudas, solucionar cómo puedo yo ver
si mi usuario ya está activado o no está activado, cómo puedo ver qué conjuntos de datos ya tengo disponibles, qué puedo hacer en caso de que en la anterior plataforma resulta que tenía registrado un usuario que ya se fue, un funcionario que ya no está, qué debo hacer en estos casos, cómo publico un conjunto de datos, cómo visualizo un conjunto de datos en la nueva plataforma. Entonces, queremos solucionar todas estas dudas que sabemos que las tienen a través de esta nueva presentación. Bueno, les agradezco mucho a todos, los dejo con Carlos. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a continuar con la capacitación, temas de la plataforma de datos abiertos. Y voy aquí a escribirle a Adriana de PNUD para ver si más adelante puedo compartir la pantalla. Yo aquí le voy a ir escribiendo. Si quieres. Bueno, aquí las preguntas creo que al final las vamos a ir resolviendo, entonces continuamos y ya. Hola, Bueno, esta es la agenda. Carlos. Sí, sí, señor. Carlos, ¿cómo estás? Mira, si deseas compartir pantalla, nos indicas en qué momento la vas a compartir y la puedes compartir sin problema. Vale, perfecto, vale. Muchas gracias. ¿Con quién hablo? Con Oscar Rodríguez. Del Listo, equipo Oscar. de- Entonces, perfecto. Vale, Oscar, muchas gracias. Bueno, a continuación la agenda que vamos a tratar para continuar con la capacitación es la siguiente. Vamos a hablar sobre el tema de estructuración de datos, temas de calidad, temas de publicación, las funcionalidades nuevas que trae este portal de datos abiertos para hacer nuevas visualizaciones y todo el tema de compartir datos desde la plataforma de datos abiertos del Estado colombiano. Bien, todo el tema de estructuración básicamente lo que invita es a que las entidades puedan hacerlo de manera estándar, estructuren sus conjuntos de datos de tal manera que puedan publicarlos en formatos abiertos. Más adelante vamos a estar viendo cada uno de los formatos que maneja nuestra plataforma para datos referenciados y pues al final del día los conjuntos de datos deben tener estos formatos para poder publicar. Básicamente hoy un conjunto de datos es un arreglo, una matriz de filas y columnas que tienen datos que son estratégicos, como aquellos que nos mostraba Luisa anteriormente en los temas que tenían que ver con la calidad del agua y que de una u otra manera pues tenemos un ciclo virtuoso de los datos que podemos aprovecharlos, reutilizarlos y generar nuevos productos y servicios a partir de los datos. Aquí vemos una visualización funcional de un conjunto de datos. Estos son filas y columnas, como les mencionaba. Hay unas características en cuanto a los conjuntos de datos, a la información que se abre, y es que estos registros deben estar completos, debe ser información que se abra o que se estructure y se publique en tiempo real, básicamente con el objetivo de poder tomar decisiones. Es decir, información como temas de movilidad, temas de pronósticos del tiempo, pues uno necesita información en tiempo real para poder realmente hacer algo con ella. Y pues básicamente está la estructura digital o como se podría ver un conjunto de datos, filas y columnas de datos que permiten generar algún tipo de uso a partir de ellos. Cuando estructuramos los datos, algunos errores que se presentan comúnmente son los que vemos en el slide. Básicamente valores duplicados que se presentan ya sea en los registros o en las columnas, sobre todo en los registros. Por ejemplo, si tenemos un registro con los datos de una persona, muchas veces se pueden duplicar y pues esto es uno de los errores más comunes a la hora de, digamos, de estructurar y definir un conjunto de datos para su publicación. Tener, digamos, combinaciones de columnas, tener datos, por ejemplo, cuando tenemos un dato como el número del documento, en donde allí vemos que el almacenamiento tiene caracteres, letras, caracteres, y tenemos números. Básicamente esto es un error muy común a la hora de almacenar y registrar datos, porque, por ejemplo, si ustedes necesitan sacar una media o un promedio de edades, y cuando no es solamente en formato numérico, sino tenemos algunos textos como 19 años, 15 años, qué sé yo, pues allí el promedio pues va evidentemente a generar un error. Entonces la parametrización y la estructuración de los datos, ver también cómo se almacenan ellos, es decir, ustedes deben definir cómo cada columna, los tipos de datos que va a almacenar y asimismo deben validar que los datos se almacenen correctamente. Bien, otros errores comunes a la hora de publicar un conjunto de datos, sucede que hoy las entidades pues tienen ya archivos en formatos
como XLS, XLSX, formatos de Excel, hojas de cálculo, y estos formatos pues presentan algunos encabezados. Tienen una imagen o el logo de la entidad o el título de la información que se está publicando, o tienen múltiples hojas dentro del mismo archivo de Excel. Esto es un error común a la hora de publicar un conjunto de datos, dado que básicamente hoy lo que queremos es conjuntos de datos totalmente limpios de formato. Es decir, que tengamos filas y columnas con una sola fila de encabezado, que son los nombres de las columnas y los datos que se están almacenando pues, a partir de la estructuración del conjunto de datos. Bien. Aquí tenemos otro conjunto de errores comunes que se presentan, y es la duplicación de tablas, es decir, conjuntos de datos que ya existen y están publicados, por ejemplo, en nuestro portal de datos abiertos. Hoy existen, por ejemplo, conjuntos de datos de las instituciones públicas del país consolidados por el Ministerio de Educación y algunas secretarías de educación o alcaldías de diferentes ciudades también publican esta misma información. Es decir, estamos publicando información dentro de nuestro portal. Y lo que esperamos es tener la mayor completitud de información publicada, ya sea por una entidad del orden nacional, que sea la que consolide toda la información pues, de todas las entidades a nivel territorial. Bien, esos son como algunos de los errores que más se presentan. Tenemos conjuntos que, por ejemplo, tienen que tener diversas fuentes de información y pues al validar y al gestionar la calidad de estos datos, pues es mucho más complejo. Entonces, básicamente lo que se requiere es evidentemente que la entidad sea garante de la calidad en cuanto a la completitud, a la pertinencia, a que los datos cumplan con el formato, los tipos de datos que se están especificando para cada una de las columnas, etcétera. Bueno, la metadata hoy del portal de datos abiertos, y ahí sí le voy a pedir el favor a Oscar que me pueda compartir si puedo compartir la pantalla. Hola, claro que sí, Carlos. Mira, para poderla compartir, por favor vas a ir Ok. a la parte izquierda del botón rojo que aparece abajo del colgar, y ahí le vas a decir compartir escritorio o presentar escritorio. Espérate, eso está en la parte inferior. Sí, en la parte inferior, al lado derecho del botón el micrófono o al lado izquierdo del botón colgar. Permíteme un segundo, es que aquí está abierto algo, entonces configuración, no, En la parte de abajo te aparece un botón que el icono es una pantalla. sí, de acuerdo, Listo. sí, Ahí vas a darle clic y posteriormente la primera opción de arriba hacia abajo es presentar escritorio. Y le vas a dar clic ok, y él posteriormente te va a compartir el escritorio donde estás. ¿Listo? ¿Lo estás compartiendo? Me indica, si, Carlos, si ya estás compartiendo pantalla para nosotros verificar, por favor. En este momento seguimos viendo la presentación. Carlos, Luisa, ¿se encuentran ahí? Mientras restablecemos conexión con Luisa y con Carlos, quiero recordarles a los participantes que en el link que les hemos enviado encontrarán la presentación y el perfil de los expertos. En el link que estamos enviando en estos momentos, en la parte de abajo al finalizar van a encontrar el link donde dice datos abiertos, participación ciudadana. Ahí van a encontrar el hipervínculo donde los lleva a la presentación que en estos momentos se está realizando. Ahí mismo, en esa misma página, al finalizar el encuentro, el webinar, va a estar la grabación de esta charla. Luisa, Carlos.
Carlos, ¿nos escuchan? Luisa. Aquí. Hola, hola. Hola, ¿los escuchamos? Ok, no, finalmente no dejo compartir con la pantalla. Bueno, continuamos entonces con el slide. Básicamente lo que les mencionaba un poco acerca de la metadata que hoy tenemos, lo que permitió fue migrar todos los conjuntos de datos que teníamos en el portal anterior, y lo que agregamos en la metadata fueron elementos como la ubicación de las entidades, a qué departamento, a qué municipio, el sector, el tipo de entidad, si es una entidad del orden nacional o territorial. Y allí empezamos como a sacar unos nuevos metadatos que nos permitieran pues conocer el grado de avance de las entidades tanto a nivel nacional como territorial en cuanto a la publicación de datos abiertos para el país. Esta metadata pues también está muy asociada a lo que el nuevo portal de datos abiertos trae, y es que soporta un estándar que permite que el catálogo o el portal de datos abiertos del Estado colombiano sea interoperable con otros portales en el mundo. Entonces, básicamente, este es el DICAT, y allí, pues también tenemos, por ejemplo, en la metadata la adición de un nuevo campo que tiene que ver con el tema de licenciamiento. Lo que estamos buscando es la formalización, evidentemente, de que la apertura de los datos sean totalmente abiertos, y allí, pues, desde la guía de datos abiertos del Estado colombiano, básicamente hacemos la recomendación de que seleccionemos los tipos de licencia de Creative Commons, digamos que para que tengamos, digamos que los conjuntos de datos sean totalmente abiertos y puedan ser utilizados como lo dice la ley 1712-2014. Básicamente totalmente libres de derechos de autor. Por ejemplo, si una entidad como el DANE publica algunos datos estadísticos y algún emprendedor los va a utilizar, pues conozca evidentemente la autoría, pero al final puede hacer cualquier tipo de comercialización, modelo de negocio para este conjunto de datos abierto por la entidad. Bien, en datos básicamente lo que tenemos son los nombres de las columnas y de los datos que vamos a almacenar. Para ello, pues también tenemos el tema del lenguaje común de intercambio. Lo que nos permite los metadatos es de datos, entender muy bien pues lo que es el conjunto de datos, porque al final del día, cuando un emprendedor, un desarrollador, un investigador, un universitario, un estudiante de tecnología, pues le quiere hacer uso de estos datos, pues lo primero que va a hacer es leer los metadatos, es decir, leer la descripción del conjunto de datos, el tiempo en el que fue originado, y cada una de las descripciones que corresponden a las columnas que almacena este conjunto de datos. ¿Con qué fin? Con el fin de poder comprender, evidentemente, cuál es la información que almacena este conjunto de datos y poderlo utilizar para alguna implementación, algún tipo de producto o servicio que genera a partir de estos datos. Por ejemplo, unas recomendaciones interesantes es pues no utilizar siglas o abreviaturas en el nombrado de los metadatos. Y para ello, pues lo que uno recomienda es utilizar el lenguaje común de intercambio de información. ¿Cómo ustedes obtienen, digamos, todo lo que tiene que ver con el nombrado de campos de un conjunto de datos a través del lenguaje común de intercambio de información? Ustedes acceden a la página, ya les digo la URL, y aquí van a entrar a una página que se denomina intranet.gov.co. Sí, ya se los voy a copiar aquí en el chat. Y allí lo que van a obtener ustedes son las definiciones de los nombres de las columnas que pues pueden ser utilizados para intercambiar información entre sistemas de información, áreas, entidades, etcétera. Aquí ya les voy a enviar el link. Entonces aquí simplemente ingresan a este sitio. No sé si más adelante pues tenemos esta parte, pero bueno, básicamente allí lo que van a encontrar en búsqueda de elemento de dato, estos son los nombres de las columnas que ustedes pueden utilizar para hacer el nombrado de los campos del conjunto de datos o los metadatos, en donde se especifican evidentemente que estos datos, estas columnas van a ser interoperables. Esas son las recomendaciones pues a grandes rasgos que tenemos que ver que tienen que ver con lo que son los metadatos. Evidentemente, pues en la metadata aparece lo que les mencionaba, los nuevos campos que son el nombre de la entidad, está el departamento, está el tipo de entidad, sector al que pertenece, sobre todo para las entidades del orden nacional que
pues están categorizadas por sectores, sector agricultura, TIC, etcétera. Para las entidades del orden territorial, por ejemplo, el sector, pues allí no aplica, evidentemente porque pues, no corresponden a un sector específico. El SENA corresponde a un trabajo y evidentemente lo que queremos es categorizar las entidades del orden nacional de acuerdo al sector que, pues, al que está categorizado. Bien, en cuanto a las palabras claves, aquí pues la invitación es que sean palabras que describan evidentemente la información que agrupa el conjunto de datos, que sean máximo 3 palabras separadas por comas y que permitan evidentemente facilitar la búsqueda de un conjunto de datos a la hora de ingresar al portal de datos abiertos. Lo que les mencionaba, el nuevo campo en la metadata de los temas de licenciamiento, aquí tenemos pues la sugerencia es que seleccionen el tipo de licenciamiento de Creative Commons y la licencia que aparece en pantalla. Básicamente esta lo que permite es que cualquier ciudadano pueda hacer uso de este conjunto de datos para cualquier fin comercial, investigación, etcétera. Bien. Por otro lado, tenemos todo el tema, digamos que tengamos los nombres completos de las entidades sin ningún tipo de abreviatura, y allí lo que estamos es invitando a que las entidades utilicen el conjunto de datos del Departamento de Administración Pública para que en el nombre de entidad lo hagan correspondiente como lo tiene diligenciado este conjunto de datos. Es decir, allí aparecen todos los nombres de las entidades con sus direcciones, etcétera, el sector al que pertenece, datos de contacto, y en el nombre de la entidad lo que invitamos es que cuando ustedes diligencien la metadata y pongan el nombre de la entidad, ya corresponde a lo que tiene el conjunto de datos del Departamento Administrativo de la Función Pública. Para ello, pues ese lo podemos encontrar en el portal, ya les voy a poner el link para que lo tengan también. No me funcionó. Vale, aquí les voy a poner en este instante lo que les mencionaba para que tengan en cuenta el nombrado, digamos, de las entidades. DAF. Voy a ver si lo encuentro acá. Cuando estoy haciendo aquí una búsqueda, entidades activas del DAF, como les mencionaba, este es un conjunto de datos que tiene pues, el listado de entidades a nivel nacional y territorial, y la invitación es que ustedes, a la hora de diligenciar en la metadata, la publicación de un conjunto de datos, tomen el nombre de la entidad que aparece en este conjunto de datos. Ya se los estoy enviando también a través del chat. Esta presentación va a quedar publicada en la sección de herramientas del portal, entonces ya ahora mismo les envío el link donde ustedes encuentran todas las presentaciones. Pues me parece importante que lo tengan de una vez porque evidentemente allí van a encontrar muchas de las respuestas a las inquietudes que se les puede estar presentando en este instante. En esta sección van a encontrar herramientas a través de videotutoriales, guías, manuales y presentaciones en donde ustedes esta misma que estamos abriendo pues las van a tener allí. En Yo quiero aprender los datos van a encontrar digamos que en la parte inferior una sección que dice otros documentos para explorar, que es el link que les estoy enviando, y allí van a poder descargar todas las presentaciones y manuales que tenemos destinados pues para el aprendizaje del uso del portal de datos abiertos. Ahí les voy, entonces esos dos links que les envié, básicamente el primer link tiene que ver con el tema del nombrado de entidades. Nombrado de entidades, cómo pueden almacenar este metadato. Y el tiene que ver con la sección de herramientas que son videoguías y tutoriales. ¿Me están escuchando? Por acá me dicen que... Bueno, el segundo link tiene que ver con herramientas, guías, etcétera, del portal. Bien. Continuamos acá. Bueno, y vamos a hablar un poco de la calidad de los datos. Entonces, como les mencionaba, básicamente los datos pues tienen que tener estas características. Los temas de exactitud, cuando hablamos, por ejemplo, de datos georreferenciados, pues la idea es que
sean datos exactos, porque si no tienes la posición de latitud y longitud exacta, por ejemplo, de algún, no sé, de alguna señal de tránsito o de alguna institución educativa, pues evidentemente para el ciudadano, a la hora de referenciar o dar alguna aplicación móvil que permita ubicar estos puntos, pues no van a tener los datos exactos ni vas a poder ubicar el punto específico que tiene el conjunto de datos. Los temas de totalidad tienen que ver con, sobre todo, las entidades del orden nacional. La idea es que se establezcan esos buenos canales de comunicación entre entidades del orden nacional y territorial para poder especificar qué es lo que consolida una entidad del orden nacional y publica en la totalidad de la información del país. Ejemplo, de nuevo, Ministerio de Educación Nacional publicando todo lo que tiene que ver con la oferta educativa, oferta de instituciones educativas de básica, primaria, media o secundaria a nivel nacional. Pues quien tiene esta información consolidada es el Ministerio de Educación Nacional. Tenemos, por ejemplo, en el caso del sector agricultura, el Ministerio de Agricultura, ellos hacen también encuestas en cuanto a los temas de áreas de producción, cultivos, etcétera, y ayer precisamente nos decían pues que algunas entidades del orden territorial publican subconjuntos de esa información que ya tiene consolidada Minagricultura. Entonces, la invitación es a que las entidades territoriales entiendan que si ya están reportando esta información a entidades del orden nacional a través de sistemas de información transversales o sistemas de información en los cuales ustedes reportan este tipo de información, pues quien está invitado a publicar la totalidad del conjunto de datos es la entidad del orden nacional. Las entidades del orden territorial probablemente tendrán otro tipo de información, otros conjuntos de datos que podrán estructurar y que podrán publicar evidentemente porque pues no lo están reportando y pues esa es como la invitación a que no publiquemos o dupliquemos información que ya en su totalidad está siendo publicada por una entidad del orden nacional. En los temas de oportunidad, básicamente es la publicación en el menor tiempo posible, en tiempo real. Pues la información nos permite tomar decisiones y lo que les mencionaba, ejemplos prácticos en temas de pronósticos del tiempo. De nada nos sirve un pronóstico del tiempo, evidentemente de unos datos históricos de un día anterior. No quiere decir que no publiquemos información con históricos, porque evidentemente esto sirve mucho para las investigaciones, proyectos de grado, etcétera. Pero lo que queremos es que las entidades publiquen digamos, en la brevedad de tiempo esa información que gestionan internamente. En temas de movilidad, evidentemente lo que queremos es que la publicación se haga en tiempo real para poder tomar decisiones. Bien, bueno, actualmente precisamente ya hicimos una migración total de los conjuntos de datos al nuevo portal de datos abiertos. Luisa les comentaba si ya se han dado de alta en el portal. Esto en el link, en el segundo link que les envié en la sección de herramientas, lo primero que debe hacer una entidad del orden territorial o nacional darse de alta de acuerdo a los correos que les llegaron, en donde se les dice que ya tienen su cuenta de usuario y que deben darse de alta para poder iniciar, digamos, la gestión de sus conjuntos de datos. Una vez se dan de alta, pues además se les está enviando unos correos con unas oportunidades de mejora en cuanto a la calidad de los datos. Hemos encontrado conjuntos de datos, por ejemplo, de un solo registro o de menos de 5 registros, información que pues su último año de actualización fue en el año 2003 o 2014, que evidentemente con estas características que estamos nombrando, pues lo que queremos es que mejoren su calidad. No quiere decir que nosotros lo que queremos es que evidentemente las entidades inicien estos procesos de calidad, mejorando, por ejemplo, la exactitud, la completitud, las fechas de actualización, etcétera. Los datos, por ejemplo, no están descritos y como les mencionábamos, pues cuando un usuario, un ciudadano descarga un conjunto de datos, lo primero que tiene que entender es qué información es la que está descargando y para qué la va a utilizar. Y lo que necesita entender es cada una de esas columnas que representan. Entonces se les estará enviando unos correos para que ustedes inicien procesos de calidad de datos en toda la capacidad. Bueno, así son estos formatos, formatos ML, JSON, que pueda consumir en aplicaciones que tiene dispuesta la nueva plataforma de datos abiertos o descargarlos a su computador y procesarlos para agregarlos, generar una estadística, etcétera. Los temas de alineación con el lenguaje común de intercambio de información, pues esto lo que permite es que el conjunto de datos sea interoperable. Sí, sí, señor. Los participantes nos están indicando que te escuchan
cortada la comunicación. ¿Podrías, por favor, repetir lo último que nos acabas de nombrar y Ok, hablar un poquito tanto late en la comunicación? ok, vale, despacio. Bien, bueno, estaba hablando acerca de que les va a llegar un correo con todas las oportunidades de mejora en cuanto a la calidad de los datos que ya hoy tienen publicadas las entidades. Y en ello, pues hemos detectado temas como las últimas fechas de actualización del conjunto de datos, en donde tenemos conjuntos de datos desactualizadas de año 2013, información incompleta en cuanto a la metadata, exactitud en los datos, etcétera, que pues la idea es que ustedes puedan atender a estas solicitudes y puedan mejorar la calidad de sus datos. De igual manera les comentaba que los conjuntos de datos, para hacerlos interoperables, deben estar totalmente alineados con el lenguaje común de información, que fue el link que les envié pues anteriormente, en donde básicamente lo que se desea es que los campos o el nombrado de las columnas del dataset tengan este formato estándar para que realmente permitan la interoperabilidad y digamos, el intercambio de información entre entidades, sistemas de información, etcétera. Evidentemente, pues un conjunto de datos debe proporcionar la totalidad de su información. Si tenemos alguna estadística, por ejemplo, en cuanto a edades, y tenemos de 100 registros la falta de 20 datos relacionados con las edades de algún tipo de persona que fue encuestada, vamos a tener evidentemente pues inconsistencias a la hora de generar algún tipo de estadística de la media con respecto a las personas que se ponen encuestadas. Esta invitación es a que los datos en cada una de las columnas que hacen referencia al conjunto de datos. Los valores inconsistentes, evidentemente es lo que les mencionaba anteriormente, y es cuando tenemos, por ejemplo, digamos, la combinación de caracteres y datos numéricos en una sola columna. Si vas a sacar un promedio o una media y tienes datos caracteres, pues no se va a poder evidentemente generar esta actualización. Es decir, teniendo de nuevo con el ejemplo sencillo de las edades, datos en donde almacenan datos numéricos, pero alguien también almacena 19 años, 13 años, 15 años, pues evidentemente estos datos no van a permitir generar digamos que un promedio. O fechas en donde se especifican en términos de día, mes, año, cuando vas a sacar las personas que son mayores a 20 años, pues si están almacenados en mes y en otro formato, pues va a generar inconsistencias a la hora de generar algún tipo de transacción con estos datos. Los valores duplicados, evidentemente, es todo lo que tiene que ver con registros que están totalmente duplicados en cuanto a su información y que no genera valor con respecto, digamos, a los datos que almacena el conjunto de datos. Bien, aquí lo que tenemos es el procedimiento para los anteriores usuarios que tenían, digamos, cuenta de usuario en el portal anterior y que estaban publicando conjuntos de datos. A ellos se les envió un correo en donde se les especificaba que esa era su nueva cuenta de correo electrónico dentro del portal de datos abiertos para poder realizar publicación y para poderle asociar los conjuntos de datos que tenía publicados en el portal anterior. De igual manera, si digamos que esta persona o este correo electrónico institucional ya no hace parte de la entidad, pues todas las entidades hoy tienen la posibilidad de inscribirse o registrarse en línea a través del formulario que aparece en el portal. Ustedes ingresan a datos.gov.co y en la parte superior derecha hay un link que dice inscribirse. Cuando ustedes le dan clic a ese link, básicamente les va a aparecer un formulario en donde 3 elementos. Se les solicita un correo electrónico, que debe ser un correo electrónico de una cuenta institucional, es decir, tiene que tener un dominio, el nombre de usuario, que es el que ustedes pues, realmente le den, y una contraseña. Con esto, cuando ustedes hacen ese registro, ustedes ya quedan como usuarios del portal de datos abiertos. No significa que ya sean usuarios publicadores. Deben ser publicadores. En la sección que les enviaba de herramientas, hay una parte que dice yo quiero publicar datos. Ustedes le dan a clic a esa opción
Y allí hay un video tutorial muy sencillo, que básicamente lo que los invita es a que descarguen un formato que está en Excel y que envíen un correo a soportecccc@mintic.gov.co desde una cuenta institucional y soliciten que a esa cuenta o a ese correo electrónico que ustedes registraron en el portal de datos abiertos les den permisos de publicadores. Esto una vez llega básicamente a soporte CCC, tiene un máximo de 3 días hábiles en donde después de recibida la solicitud se les va a dar ese rol de editor o publicador y ustedes van a poder iniciar todo el tema de gestión de los datos que ya estén publicados. Ya les envío aquí como el procedimiento por al chat y pues este es el correo que les menciono. Bien, esto es básicamente todo el procedimiento para que ustedes puedan empezar a hacer la gestión de los datos. Evidentemente tenemos muchas entidades del orden territorial que han publicado. Bien, aquí ya voy a dar respuesta a una pregunta aquí que me parece importante y es, Pedro dice, ya tengo permisos de publicador, pero ¿cómo asocio los datos publicados anteriormente? Pedro, de igual manera, tú puedes descargar el formato que te menciono. Ya te voy a enviar el link aquí donde está específicamente el video. Y descargando este formato, ustedes escriben desde la cuenta institucional de la entidad y solicitan que por favor se les asocie los conjuntos de datos que ya tenía anteriormente publicados. Espérate que es que estoy buscando acá el link. Se me perdió por acá. Está. La presento. Listo. Aquí les estoy enviando el link y van a ver la sección. Bueno, ese también sí. El formato de una vez para que ustedes lo tengan. En respuesta a la pregunta de Pedro, ahí, no. Ya denme un segundo, vuelvo a copiar aquí el link y les envío el formato de Excel. Con el cual ustedes hacen la solicitud para que les asocien los conjuntos de datos. Y de nuevo, ahí son 3 días hábiles, ustedes van a tener la respuesta y la asociación de los conjuntos de datos. La invitación es a que las entidades del orden territorial que anteriormente tenían usuario y que hoy todavía no se han dado de alta en el portal, ingresen, hagan su solicitud. Y aquellas nuevas pues también ingresen para que inicien este proceso de gestión y publicación de datos abiertos. Igual nosotros en la página de estrategia hemos venido realizando diferentes capacitaciones precisamente para estos temas puntuales en cuanto a la alta de nuevos usuarios en el portal de datos abiertos. Les voy a enviar el link en donde aparecen todas las capacitaciones virtuales que hacemos y pues que tenemos cada 15 días, mes a mes, para poder resolver todo este tipo de inquietudes. Es importante entonces que ingresen a la sección de herramientas, allí van a ver los videos, los procedimientos, pero de igual manera si quieren algún otro tipo de apoyo lo pueden hacer a través de las capacitaciones que hacemos cada 15 días. Ya se los había enviado. Vale, pero ya les envío primero la agenda completa. Aquí por ejemplo tenemos mañana, el día de mañana, una capacitación para desarrolladores para utilizar la API, que es básicamente una interfaz de programación de aplicaciones en diferentes lenguajes que permiten que se consuman los datos directamente desde diferentes lenguajes, PHP, Java, JavaScript, etcétera, y lo que permite es que se consuman los datos y se puedan desarrollar diferentes soluciones móviles o sistemas de información. Entonces, lo que les estoy enviando en este instante es la agenda total de capacitaciones virtuales y o presenciales. La mayoría de las que estamos haciendo cada 15 días son virtuales. Entonces solamente necesitan su PC, conectarse a un canal de videoconferencia y allí pues les vamos a explicar cómo darse de alta y resolver todas las inquietudes que les puedan surgir. Me estabas diciendo el tema de... Bien, bueno, continuamos aquí. Pues la sección de herramientas, de nuevo, fue la que les envié. Ustedes en el home del portal de datos abiertos van a encontrar una novedad o una noticia. Un segundo que es el computador. Aquí, ya, listo. En el home de datos abiertos, en la página de inicio, ustedes van a encontrar en la parte inferior una sección que dice novedades. Y en novedades hay una noticia que dice aprende cómo usar la nueva plataforma. Allí le dan clic
y se les va a abrir una ventana emergente en donde se tienen todos para resolver todo tipo de, digamos, usuarios del portal. Para aquellos que hasta ahora quieren aprender o se están vinculando al mundo de los datos abiertos, hay una sección que se llama Yo quiero aprender sobre datos abiertos. Para las entidades nacionales o territoriales que quieren hacer gestión de sus datos, está la sección 2, que es Yo quiero publicar datos. Personas ciudadanos, investigadores de datos que quieren hacer datos, está la sección 4, usando los datos, y tenemos la sección de preguntas fuentes en donde van los diferentes tipos han venido realizando, digamos, a través de correo electrónico, en estas videoconferencias, etcétera, y a través de esta sección. Este es el link el que les acabo, en donde encuentran todas las secciones hacer uso del portal. Bien, aquí, pues, bueno, yo no les pude compartir la pantalla. Hola Carlos, en estos momentos hemos perdido comunicación. Carlos, quiero saber si los participantes en estos momentos están escuchando a Carlos. No, Carlos, Luisa, hemos perdido comunicación. Tenemos dificultades de conexión desde el punto donde ustedes están conectados. Hola Carlos, Luisa. Bueno, mientras restablecemos conexión, les recuerdo por favor diligenciar el formulario, ¿no? El cual hemos venido rotando en el transcurso del webinar. La intención es poder diligenciar sus datos en ese formulario para que sea la asistencia respectiva del webinar del día de hoy. Posteriormente, en el link que hemos compartido de la presentación, a la parte final, luego de los perfiles, van a poder encontrar la presentación, ¿no? Y en esta presentación está unificada las dos que acaban de hacer tanto Luisa como Carlos, están unificadas en una sola presentación. O sea, al final ustedes les dan clic y está unificada en una sola las dos presentaciones que se están elaborando en estos momentos. Las personas que ya se inscribieron, las que se inscribieron hoy, no es necesario que se vuelvan a inscribir, ¿no? Pero sí hay que recordar que todas las personas que están registradas en estos momentos deben inscribirse para poder tener sus datos de contacto. Me preguntan en cuál formulario. Justamente en estos momentos estamos enviando el link del formulario, el cual encontrarán a continuación. Y posteriormente les enviamos la presentación, la cual está publicada en esta URL. Luis Carlos, estamos viendo que hay cambio de la presentación, pero no los estamos escuchando en estos momentos. Tenemos identificado que estás en el slide 48, pero no. Ahora sí, aló. Hola, Oscar, ¿me escuchas ya nuevamente? Ahora sí los escuchamos. Perfecto. Bien, continuando, lo que estamos viendo allí básicamente es un conjunto de datos del estado de los usuarios que actualmente están registrados en el portal. Ya les envío el link, que lo voy a buscar aquí rápidamente y se los envío. Lo que pasa es que se nos está cayendo la conexión, no sé si nuevamente no me están escuchando. Aquí están los usuarios. Hola, hola. Estamos escuchando. Quiero saber si los participantes están escuchando a Carlos en estos momentos. ¿Podrían por favor escribir en el chat si están escuchando a Carlos y están viendo la pantalla, la presentación? Perfecto, Carlos, continúa. Vale, listo. Lo que mencionaba es que en el slide que están viendo, básicamente aquí lo que tenemos es el estado de usuarios en el portal de datos abiertos. Y allí lo que tenemos, les voy a enviar ya el link, en donde ustedes pueden verificar si ya se han dado de alta, si sus entidades tienen un usuario dado de alta en el portal. Bien, bueno, en este también tenemos hoy un inventario de los conjuntos de datos que están publicados en nuestro portal, y es un set de datos que nos hemos
registra por entidades del orden nacional territorial los datos que han publicado. Entonces también como para que ustedes sepan y puedan hacer análisis, cuando ya ustedes tienen un usuario publicador, ustedes pueden hacer toda la gestión de en cuántas veces se ha descargado su conjunto de datos, cuántas veces se ha utilizado, por ejemplo, digamos que introduciéndolo en una página web del portal de su entidad para los diferentes usos que le hagan a este conjunto de datos a través de visualizaciones, etcétera. Aquí, bueno, son las opciones que tenemos para hacer la publicación de conjuntos de datos. Hoy tenemos básicamente un acceso, ustedes ingresan con su nombre de usuario y contraseña, van a la opción o al menú publicar y allí tienen estas distintas opciones que ven en pantalla. Uno es la publicación diseñando desde cero el conjunto de datos. Allí básicamente lo que hacen es describir o diligenciar los metadatos y empezar a crear cada una de las columnas y a su vez cada uno de los registros o filas del conjunto de datos. Es decir, esto se va haciendo manualmente. De igual manera, en la siguiente opción es importar un archivo desde datos. Allí lo que pueden hacer es importar formatos abiertos en CSV, archivos de hoja de cálculo, XML, etcétera, y cuando lo importan, estos datos se cargan automáticamente al portal, validando evidentemente que la estructura corresponda a un conjunto de datos, es decir, que sus filas y columnas pues no tengan formatos, columnas o filas agrupadas, etcétera, para evidentemente poderlo cargar correctamente. De nuevo, es mucho más fácil pues por este lado porque evidentemente lo que haces es cargarlo y diligenciar los metadatos y una vez publicarlos. También tenemos la publicación de datos referenciados, en donde los formatos que actualmente soporta el portal de datos abiertos son los siguientes. Dame un segundo, bueno, aquí no lo tengo. Aquí sí. Son los KML, ESRI. Básicamente son tres formatos que tenemos para datos referenciados que soporta nuestro portal, pero que evidentemente con estos de datos referenciados ustedes pueden desarrollar o implementar mapas de calor, mapas, bueno, aquí son los formatos KML, KMZ y los formatos de chat file de ESRI en formato, digamos, comprimido. Bien, que me pierdo aquí la presentación. Esta opción, bueno, creo que, bueno, y la última, que es la de conjuntos de datos externos. Hoy muchas entidades, pues evidentemente tienen formatos abiertos en sus portales y aquí lo que hacemos es direccionarlos. Desde nuestro portal poder enlazar ese conjunto de datos, pues para que no tengan que cargarlo directamente a nuestro portal. Bueno, no vamos a hacer un demo, evidentemente ya por tiempo, y las nuevas funcionalidades o ventajas que tiene este portal tiene que ver con todo el tema de visualizaciones. Volvemos a los datos sociales y lo que queremos es que cualquier ciudadano, cualquier estudiante de universidad, de pregrado, en colegios, puedan consumir los datos, pero los datos no los van a consumir como una matriz de datos de filas y columnas, sino los consumen a través de este tipo de visualizaciones, de mapas, de gráficos, de análisis que permitan entender evidentemente el valor de los datos. Entonces, el nuevo portal permite generar gráficas, barras, tortas, mapas de calor, mapas georreferenciados, etcétera, que además pueden embeber en los portales o sitios web de sus entidades. Aquí vemos los diferentes tipos de gráficos que se habilitan cuando el conjunto de datos evidentemente cumple con esas propiedades. Es decir, para poder hacer digamos una georreferenciación, el conjunto de datos tendrá que tener dos columnas de latitud y longitud. Para poder generar una columna y poder generar algún tipo de barra, pues los datos que almacena el conjunto de datos tienen que tener valores numéricos. Si son datos solamente de texto, pues evidentemente no se les va a habilitar este tipo de opciones para poder hacer las configuraciones o las visualizaciones que deseen hacer. Funciona muy similar a Excel. Es decir, ustedes aquí pueden agrupar, categorizar, etcétera, y generar los diferentes tipos de gráficos que aparecen en pantalla. Ya una vez generados estos gráficos, pues ustedes les dan un nombre y estos gráficos pueden ser embebidos en las páginas web o portales web de sus entidades. Para ello, bueno, aquí vamos a continuar. Bueno, lo que les decía, volvemos los datos sociales. En el anterior portal, pues evidentemente lo que teníamos era un catálogo de datos abiertos en formatos de filas y columnas, pero acá lo que tenemos es la posibilidad de compartir en redes sociales las visualizaciones, los papers, los gráficos, las estadísticas y los análisis que haga cualquier ciudadano sobre estos datos. La invitación es, como lo estamos haciendo desde la guía de datos abiertos del Estado colombiano, el círculo virtuoso de los datos es no solamente la publicación, la gestión de su calidad, sino promover su uso, su difusión y pues evidentemente en el nuevo portal lo que permite es esto,
embeberlo a través de cualquier tipo de red social y utilizarlo evidentemente desde sus páginas web. Hoy ya muchas entidades territoriales en los portales territoriales ya han embebido este tipo de gráficos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Precisamente, por ejemplo, en el sitio bueno, aquí no me dice bien, en el Atlántico, aquí en sitios turísticos de Castilla la Nueva, pues también tienen embebidas algunas visualizaciones. Aquí tenemos los restaurantes y hoteles de Mosquera, en Cundinamarca, en el portal o en la página de la alcaldía de Mosquera, básicamente visualizaciones generadas a partir del portal de datos abiertos del Estado colombiano. Bien, bueno, aquí ya finalizamos. Y quedamos atentos en este instante a las preguntas que puedan haber surgido. Y ya, pues para finalizar, William va a hacer el cierre pues, de esta capacitación, pero estamos atentos a las preguntas, Oscar, según la metodología. Voy a abrir aquí. Carlos, mil gracias. A Luisa Fernanda y a Carlos Julio, mil gracias por toda esta explicación sobre datos abiertos y su importancia. Y esta presentación del portal de datos abiertos, donde pues queda claro que este tipo Oscar, de canales... ¿me escuchas? ¿Nos oyes, Carlos? ¿Me oyes? Soy Adriana del PNUD. Carlos y Luisa, ¿nos escuchan? Hola, Oscar. Hola. Ahora sí, te escuchamos, qué pena. Vale, perfecto. No, simplemente les estaba agradeciendo su explicación tanto del contexto de los datos abiertos y su importancia, así como el portal. Damos entonces inicio a nuestra sesión de preguntas. La verdad tenemos un tiempo muy corto, así que trataré como de resumirlas y agruparlas lo más posible y voy a hacerlas en el orden de llegada. No sé si Luisa nos está escuchando. Sí, estamos aquí con Carlos. Perfecto, Luisa. Mira, durante tu presentación, Olga Beltrán y de hecho Pedro ANG y Juliana Tertúa de Angostura nos hacían preguntas muy específicas. Preguntas, por ejemplo, que surgieron cuando mostrabas el ejemplo de archivo de datos abiertos. Entonces hacían preguntas de si ya existía información en el aplicativo anterior, cómo se podía borrar y cargar otra. Un tema de tener privado el archivo y cargar uno nuevo para dejarlo público, como unas cosas muy específicas. ¿Puedes indicarnos algún contacto o alguna forma en que ellos puedan resolver estas dudas de cargar datos en la plataforma o de temas ya específicos con los archivos que suben? Sí, por supuesto. Gran parte de esa explicación precisamente la dio Carlos en su presentación, pero la invitación que les hago es, o las aclaraciones que les hago es, primero, absolutamente toda la información que estaba en el portal anterior se migró al portal nuevo. El primer paso que deben hacer todas las entidades que están en este momento, las 63 entidades participantes, es, si no se han registrado en el portal, regístrense. Que el registro está en la parte superior del portal, donde dice registrarse. Y básicamente lo que deben hacer es diligenciar sus datos con un correo institucional. Y ya a partir de esto, si ese era el usuario que tenían en el anterior portal, automáticamente se les van a asignar sus conjuntos de datos. En caso de que ese no sea el usuario, es decir, supongamos que la persona que manejaba los datos abiertos ya se fue, ustedes desconocen totalmente cuál es el nuevo usuario, pues simplemente envían un correo a soporte CCC, fue el correo lo que les envió Carlitos ahora, diciendo, por favor, requiero que los datos que tenía mi entidad, por favor, asócielos a este nuevo correo electrónico. Entonces, soporte CCC inmediatamente les hace la asociación y con eso da solución al tema. Algo muy importante para que todos solucionen sus dudas es que utilicen todas las herramientas y el material de apoyo que hay dispuesto en el portal. En la parte inferior del portal, donde dice, en la sección de novedades, hay un título que dice, aprende cómo usar la nueva plataforma. Ustedes le dan clic allí y encuentran alrededor de 22 videos con todo el paso a paso de cómo enviar un correo a soporte CCC, cómo publicar datos, cómo visualizar datos, cómo eliminar mis datos, cómo modificar, sobre todo cómo hacer estas visualizaciones que estamos viendo en pantalla, cómo embeber esa información. Entonces, tienen una cantidad de videos, son videos de 2 minutos, pero que específicamente responden a cada una de las preguntas que ustedes tengan sobre las funcionalidades. Adicionalmente,
está toda la información de los manuales para publicadores, para desarrolladores, para administradores, donde les dan un mucho mayor detalle de todas las funcionalidades que ustedes quieran solucionar en el portal. Entonces, la invitación es que revisen todo ese material de apoyo que tiene el portal, que realmente es muy completo. Incluso muchas de estas instituciones que ustedes ven aquí en pantalla, que han embebido prácticamente la información en sus sitios web, ni siquiera han asistido a las capacitaciones, simplemente con ver los videos han logrado estas cosas. Sí, ya te envío el link, Zair, para que lo tengan nuevamente en la sección de herramientas. Perfecto, Luisa, mil gracias. Había una pregunta del líder Gel de Marinilla también para ti, aunque creo que se resolvió, pero no sé si quieres darles a conocer algún otro caso. Sí, claro. Donde ellos preguntaban qué casos puntuales de qué ciudades tenían casos exitosos sobre datos abiertos. Creo que diste varios ejemplos, pero no sé si quisieras darles a conocer algún otro. Sí, precisamente, bueno, algunos de estos casos son precisamente los que vemos en pantalla, que son ciudades que ya están usando como tal los datos abiertos. Lo que están haciendo es creando mapas, y esos mapas los crean en el portal de datos abiertos y los embeben, y esto es uso de esos datos abiertos, ¿no? Otros son, pues, algunas de las aplicaciones que ya les mencionamos hace un momento, aplicaciones como las que ha hecho el Ministerio de Salud a partir de datos abiertos, aplicaciones que ha hecho el IDEAN, aplicaciones que ha hecho el Ministerio de Educación, y algunos, por ejemplo, la Alcaldía de Tuluá desarrolló precisamente un mapa de calor con el tema de accidentalidad de Tuluá. Entonces, todas estas aplicaciones, lo que les mencionábamos, no necesariamente se tienen que desarrollar aplicaciones web o móviles, también podemos desarrollar este tipo de visualizaciones, también podemos generar tesis de grado o investigaciones a partir de los datos abiertos. Todo eso son productos y servicios a partir de los datos abiertos. No solamente las aplicaciones son productos, también visualizaciones como las que vemos en pantalla son productos con datos abiertos. Perfecto, Luisa, mil gracias. Tenía otra pregunta aquí que creo que puede ser resuelta por ti o por Carlos, es de Cristal Botía, donde ella preguntaba que con relación a la protección de información privilegiada y anonimización de datos, ¿cómo aplica si en una alcaldía se necesita publicar los nombres de los deudores morosos de un municipio en una tabla donde sale nombre completo, teléfono, datos personales, nombre del predio, etcétera? La información privada no se debe publicar por ley de habeas data. Entonces, y realmente no sé si eso se puede publicar como dato abierto, pero dado a que incumple las normas de privacidad de la información, no es posible divulgarlo como dato abierto. Entonces, claramente tiene que haber una autorización expresa de los ciudadanos, de las personas, pues, que están en esta lista de los deudores, de que esta información sea publicada. Pero en realidad, como les decía, lo que el principio final o el fin último de los datos abiertos es que se publique información que realmente tenga alto impacto, que realmente pueda ser utilizada por alguno de estos tipos de mecanismos que les mencionaba anteriormente, para que realmente se generen soluciones de cualquier tipo. Creo que la lista de funcionarios de una alcaldía o la lista de deudores morosos de una alcaldía es información con la que realmente yo me puedo informar, pero no es una información de interés de todos, de interés como público. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con esa información que se publica. Todo lo que tenga que ver con información privada, información personal, tengan mucho cuidado, porque incluso nosotros, cuando nos han publicado información de niños, por ejemplo, o información de cédulas o de nombres, nosotros inmediatamente bajamos esta información del portal porque estamos incumpliendo con la ley. Entonces tengan en cuenta que este tipo de información no se debe publicar en el portal de datos abiertos. Perfecto, Luisa, mil gracias. Carlos, cuando estabas dando tu presentación, y de hecho Juliana Tertúa, que es líder GEL de Angostura, hizo la pregunta en 2 oportunidades, es ¿cómo saben ellos si el municipio tiene publicados conjuntos de datos o no dentro de la plataforma? Ok, Carlos les enseñó que dentro del portal de datos abiertos hay un conjunto de datos que se llama inventario de datos abiertos. Allí ustedes pueden ver todos los conjuntos de datos con nombre de la entidad,
cuántos likes tiene ese conjunto de datos o cuántos me gusta tiene ese conjunto de datos, cuántas visitas tiene, con toda la información a los datos abiertos. Ya les mando el link donde pueden consultar ese inventario y de esa manera ustedes pueden saber si sus conjuntos de datos están publicados, si la entidad ha publicado alguna vez, porque seguramente les va a pasar, y les ha pasado a muchos, que la anterior persona que estaba en la entidad publicaba conjuntos de datos, pero ellos nunca se enteraron, entonces aparecen, como quien dice, en rojo. Entonces, en este link para esa pregunta, pueden ver cuáles son los conjuntos de datos publicados, todos los conjuntos de datos publicados en el portal. Ahí pueden hacer sus consultas, pueden hacer sus gráficas si quieren, con el número de conjuntos de datos que han publicado. Perfecto. Vamos entonces con una última pregunta que salía de la alcaldía del Copey y preguntaban si la información se publica, qué información se publica directamente en el portal de datos abiertos y cuáles se migran del portal automáticamente de las otras plataformas. De las otras plataformas. Mira, me imagino que esa es relación con la información que les di inicialmente. En este momento, 2.000 conjuntos en el portal no migraron a la nueva plataforma, no se eliminó absolutamente nada. Lo que les mencionaba era que si ustedes en sus sitios web tienen un espacio donde publican su conjunto de datos, porque los sitios web tienen algún espacio que se llama transparencia, por ejemplo, o datos abiertos, no es necesario que vuelvan a publicar esa información o que dupliquen la información en el portal de datos abiertos, sino que simplemente a través de la opción que les mencionó Carlos, que decía enlazar un conjunto de datos externo, lo que se puede hacer es enlazar esa información, referenciarla, para decir, yo ya tengo datos en mi sitio web, lo enlazo en el portal de datos abiertos, de tal manera que pues quede publicado en el portal de datos abiertos, que es como la vitrina nacional de datos abiertos, pero ya con el con la publicación de datos. Es decir, no necesitamos publicar en dos partes, en dos plataformas, no es necesario. Hacemos un procedimiento simplemente donde ponemos un link, por decirlo de alguna manera, en el portal de datos abiertos y las personas pueden acceder a sus conjuntos de datos en su sitio web. Lidia, los formatos en los que se publican datos es .csv, .txt, .xls. Perfecto, Luisa, mil gracias. Bueno, queremos agradecer nuevamente a nuestros expertos, a Luisa Fernanda y a Carlos Julio por su tiempo y su disposición para compartir con nosotros este espacio. Igualmente agradecerles a todos su participación y aportes. Luisa, Carlos, mil gracias. Una última respuesta para el líder de Angostura que está preguntando Sí. cuáles son los datos de la ruta de la excelencia para el concurso de máxima velocidad. El mapa de ruta, el documento de mapa de ruta está publicado tanto en la página de estrategia de gobierno en línea como en la página de datos abiertos en la sección Yo quiero aprender. Precisamente el link que les envié hace un momento, allí pueden encontrar esos datos de la ruta de la excelencia. De la misma manera, en esta presentación que acabamos de mostrar, estaban esos datos de la ruta de la excelencia. Cuando les compartan la presentación, pueden tomar los datos allí. Mil gracias. Luisa, quiero ahora darle la palabra a William Fernández, quien nos acompaña del área de gobierno en línea del Ministerio TIC del equipo de dinamización. No sé, William, si estés por aquí ya conectado para que nos dé algunas recomendaciones para ustedes desde el Ministerio. William, ¿estás conectado? Hola, Adriana, muchas gracias. Sí, acá estoy. Perfecto, adelante. No, simplemente queremos darles un saludo desde la coordinación de dinamización, agradecer a Carlos y a Luisa desde el trabajo que vienen haciendo de datos.gov.co. Creo que fue una sesión muy productiva, hay dudas, vemos que cada vez más municipios están cargando datos en nuestra plataforma y están haciendo uso de eso, pues los invitamos para que continúen en este proceso. Las entidades que están inscritas en el concurso de más velocidad, recuerden que tenemos tres retos que están asociados al uso y a la publicación de nuevos datos en la plataforma, así que es una invitación para que continúen participando en todos los retos semanales y los retos principales que hemos diseñado en el concurso de máxima velocidad. Toda la información está disponible en la página web www.maximavelocidad.gov.co.
Finalmente, con este taller, con esta sesión del día de hoy, estamos cerrando nuestro cuarto webinar. Hemos desarrollado uno en gestión de TI, tuvimos otro sobre el PETI, un tercero sobre seguridad de la información y este cuarto de datos abiertos. Así que la invitación que queremos hacerle en esta tarde a los participantes es para que continúen participando. Los invitamos el próximo 12 de octubre para que se inscriban al próximo webinar. El tema va a ser racionalización digital y vamos a trabajar el tema de trámites y servicios y cómo nosotros podemos ir incorporando la racionalización digital al interior de nuestras entidades. Así que, Adriana, es una invitación que queremos hacerle a los participantes del webinar del día de hoy, que continúen participando y agradecerles el interés que han manifestado en cada una de las actividades que desde acompañamiento se han realizado, no solo en esta, sino en cada una de las actividades que tenemos. Les recordamos que para el mes de octubre vamos a tener nuestra tercera visita territorial, así que estén muy atentos para que nos puedan acompañar en cada una de las visitas que vamos a tener en los departamentos. Muchas gracias. Gracias a ti, William, y bueno, nuevamente agradecerles a nuestros expertos. Yo antes de finalizar también quiero recordarles y reiterarles la información que acabó de mencionar William con respecto a los próximos webinars de acompañamiento. Recuerden que las próximas fechas son 12 y 19 de octubre en estos mismos horarios y tendrán como ejes temáticos la racionalización digital y accesibilidad. En estos espacios esperamos también contar con ustedes. Igualmente recuerden que el programa para la excelencia en gobierno electrónico tiene los miércoles para la excelencia en gobierno electrónico que se realizan el último miércoles de cada mes. Hoy tendremos un espacio de 6 a 8 de la noche sobre temas relacionados a gobierno digital y al cual también queremos extenderles una invitación. Nuevamente entonces, Luisa, Carlos y William, muchas gracias y a todos ustedes por su participación y aportes. No olviden que cualquier inquietud adicional pueden escribirnos al correo soporteestrategiati@mintic.gov.co. Mil gracias a todos y muy buena tarde. Buenas tardes a todos. Hasta luego.